al módulo 2 del curso de SketchUp. Primero, antes de comenzar, bueno, aclararles que obviamente esta no es la clase en vivo que tuvimos el jueves pasado, sino que es una clase grabada especialmente a modo de resumen. Así la podemos subir como contenido en el curso y es un poquito más expeditiva para, bueno, los que quieran repasar algo o los que se hayan perdido la clase. En esta clase principalmente lo que vamos a ver es, primero el repaso de lo que vimos en el módulo 1, que tenía que ver principalmente con importar nuestra planta del ejercicio y principalmente abocarnos a las principales herramientas que tienen que ver con la de empujar y tirar, mover y algunas herramientas de dibujo. También vamos a ver lo que es grupos y componentes y bueno, vamos a tratar de avanzar un poquito con el ejercicio. En principio, al igual que el módulo 1, lo que vamos a hacer es importar el archivo de AutoCAD. Vamos a ir a archivo, importar, y vamos a buscar entonces el módulo, la documentación, perdón, que íbamos a desarrollar del ejercicio, que como bien hemos explicado en el módulo 1, lo que tratamos en esta planta era de limpiarlo un poco y dejarlo lo más vacío posible, dejar solamente lo que nos va a ser exclusivamente útil y práctico para levantar el modelado y eliminar todo eso otro que no nos iba a servir tanto, ¿sí? El paso siguiente, una vez que importamos el archivo, es explotarlo, es decir, vamos a seleccionar el archivo que teníamos como base, botón derecho, y tocar la función de explotar. Entonces todo eso que estaba unificado ahora va a estar suelto. Y a partir de tenerlo libre, suelto, vamos a agarrar la herramienta de dibujo, la del lápiz, y vamos a empezar a repasar un poco estas líneas en pos de empezar a convertir esto que eran líneas en superficies, ¿sí? De tal forma que a medida que vayamos repasando la línea del propio dibujo, estas líneas van a empezar a convertirse en superficies y al convertirse en superficies nos va a permitir ir mejorando o ir dándole en realidad la calidad del dibujo para, en definitiva, levantarlo o modelarlo en 3D, ¿sí? Entonces es importante ir haciendo ese repaso de las líneas e ir avanzando sobre esa cuestión. Algo que tienen que tener en cuenta, que es un detalle bastante importante, digamos, en el momento de convertir estas líneas en superficies, es que no haya líneas o hayan quedado encuentros sin resolver. Por ejemplo, si hacemos zoom en este encuentro de la escalera, fíjense que hay un pedacito de la línea que no llega a destino, y entonces por consecuencia, como no está cerrado este circuito, la línea o la superficie que debería generarse a partir de esas líneas, ¿sí?, no se va a generar. Entonces, hay que tener especial cuidado en no dejar estas líneas sueltas, en usar por ahí polilíneas en AutoCAD, o incluso, si vemos que es algún problema que lo podemos solucionar desde esta instancia, hacer una especie de repaso, ¿sí?, e ir dibujando las líneas que están faltando para que nos quede las superficies en definitiva cerradas, ¿sí? Cada uno de los lados cerrados y con el destino. Entonces, cuando hagamos ese proceso, automáticamente nos va a ir apareciendo eh, bueno, la superficie entera, ¿sí? Hay que tratar de no dejar esas líneas sueltas. Lo otro que estuvimos viendo fue lo referido, digamos, a las caras de frente y contrafrente que pueden tener nuestras superficies. Es decir, nosotros al generar superficies empezamos a generar una base en la cual vamos a trabajar. Esta base tiene que ser siempre la cara de frente, es decir, la cara que en el programa se identifica con el color blanco. Es decir, si miramos abajo del modelo, van a ver que tenemos caras blancas y caras de color, que pueden ser gris o celeste, depende de la versión que estén usando. Entonces necesitamos, en definitiva, antes de empezar a dibujar y empezar a darle forma al modelo, orientarlo todo de manera correcta. Entonces, seleccionamos todo, bien, apretamos botón derecho y vamos a ir a la función de invertir caras. ¿Qué significa? Bueno, que las caras blancas que antes las teníamos abajo, ahora las van a pasar al frente y vamos a poder trabajar sobre ellas. Es importante esto porque es una forma de orientar o de definirle al SketchUp cuál es la cara, digamos, que yo quiero que quede a la vista. Si esa cara no queda a la vista, generalmente nos va a provocar problemas más que nada de entendimiento de los materiales, de cómo se ven las superficies, de las sombras. Va a haber cuestiones que tienen que ver por ahí relacionado a esos temas, que es importante ya ir definiéndolas en esta instancia, ¿sí? Entonces, cuando tengamos las caras de colores, en definitiva, las seleccionamos, tocamos el botón derecho elegimos la opción de invertir caras. Em,
La herramienta siguiente, o sea, lo que tenemos que empezar ya a desarrollar un poco en esta clase, es la herramienta que se llama empujar o tirar. Esta herramienta tiene dos funciones en una, ¿sí? Por eso dice empujar o tirar. Una función que es la de empujar, que empujar significa agarrar una superficie cualquiera. Fíjense, cuando yo paso el mouse por cualquiera de las superficies, me va a dejar trabajar. En cambio, cuando teníamos líneas, no me dejaba hacer nada. Y lo que vamos a definir en definitiva es, cuando usamos la función de empujar, es agarrar esta superficie y llevarla hacia arriba. Si la llevamos hacia arriba, significa entonces que estamos empujando nuestra superficie y llevándolo hacia la parte más alta. Al empujar la superficie, lo que estamos haciendo o lo que estamos provocando es perder, ¿sí?, la cara que estaba quedando por debajo de ese volumen. Entonces, vamos a seleccionar esta superficie, vamos a mover el mouse hacia arriba y vamos a escribir, por ejemplo, distancia, ¿sí?, abajo a la derecha, acá abajo, vamos a escribir 3 metros. Entonces, nuestra pared va a levantarse 3 metros con respecto a la línea de referencia que teníamos, ¿sí? Pero como estamos empujando, la superficie que tenemos abajo pasó acá arriba. Por consecuencia, la superficie que estaba de base la hemos perdido. Es importante entonces en este caso, voy a hacer control Z, activar la función que se llama empujar. La función de empujar la activamos apretando el control, ¿sí?, el botón que está en el teclado abajo a la izquierda. Ese botón, bien, va a activar una función dentro de la misma herramienta donde se va a poner un signo más, ¿sí?, que nos va a permitir entonces, cuando nosotros levantemos, vamos a volver a levantarlo a 3 metros, duplicar la superficie, es decir, la superficie que teníamos abajo la va a llevar hacia arriba. Por consecuencia, no perdemos la base que teníamos y vamos a tener entonces las dos caras en paralelo. Entonces, de esa manera, iremos tocando el control, ¿sí?, cada vez que queramos y vamos a ir levantando entonces las superficies sin perder la superficie base que teníamos acá. ¿Bien? En el caso de que queramos modificar una medida o una altura, podemos directamente tocar sobre la superficie, ¿bien?, y modificarla. Es decir, si queremos bajar el muro de 3 metros a 2 metros, podemos escribir distancia 1. Entonces ahora este muro, a diferencia del otro, bien, quedó a 2 metros y este a 3. Como no usamos la función del duplicado o del activar el control, ¿sí?, lo que realizamos fue, digamos, mover esa superficie hacia abajo. Si nosotros hubiésemos tocado el control, por ejemplo en esta instancia, lo que vamos a hacer es duplicar la superficie a partir de la que ya tenemos. Bien. Entonces, nos va a quedar determinado, como si fuesen el mismo muro, dos superficies distintas, ¿sí? Va a quedar una división en el medio y va a diferenciar entonces la parte superior de la parte inferior. Ahora, si yo no quiero hacer eso, directamente lo que tengo que hacer es empujar sin tomar la superficie, sin tocar el control, y vamos a directamente estirar la superficie y la vamos a empujar hacia arriba. ¿Bien? De esa manera vamos a empezar a trabajar y empezar a levantar un poco el modelo y empezar a darle forma, ¿sí? Todo lo que tengamos hecho como superficie podemos ir levantándolo e ir dándole la altura, ¿sí?, necesarias o la que indica el proyecto en definitiva. Por ejemplo, para el armado del dintel, el espacio de la ventana, podríamos optar por dos opciones, ¿sí?, usando la misma herramienta. Podemos levantar de acá abajo hacia arriba con la opción de control y, por ejemplo, estipular que la ventana tiene 2 metros de alto y con el control activado levantar lo que sería el espacio del dintel. Entonces, ahora, la superficie que me quedó por debajo de la otra, podría borrarla directamente con suprimir. Entonces, el armado, digamos, del vano lo pudo hacer de esa manera. También podría agarrar cualquiera de las herramientas de dibujo, ¿sí?, por ejemplo, la del lápiz, y dibujar sobre la pared que ya tenemos estipulada, que ya hemos levantado, y empujar o tirar hacia adentro. Es decir, en vez de abajo hacia arriba, podemos tomar esta superficie y llevarla hacia adentro del muro. Y cuando la encimamos con la otra, ¿sí?, lo hago de vuelta, cuando la encimamos con la otra, directamente lo que hacemos es generar un vacío, ¿sí? Fíjense que el resultado es el mismo, solamente que opté por dos caminos diferentes. Uno es de abajo hacia arriba, utilizando la opción del duplicado y demás, y la otra opción es básicamente anulando las caras, es decir, llevando la superficie que tenía en una de las caras hacia la otra, y logrando entonces la definición del espacio del vano, ¿sí? Bueno, esto lo tenemos entonces en definitiva dentro de la misma herramienta. Es una manera de trabajar lo que serían las superficies, ¿sí?, empezar a darle volumen a las superficies y empezar a trabajar entonces duplicando superficies o empujándolas. Para la planta alta podríamos hacer algo parecido, podríamos ir seleccionando y dándole forma a nuestra silueta, digamos,
y empezar a levantarla y empezar a darle forma, ¿sí? Lo voy a hacer medio rápido como para que lo vean más fácil, pero, por ejemplo, ahí yo estaría levantando en paralelo, digamos, lo que es la planta baja, levantando diferenciado de lo que sería la planta alta, ¿sí? Ahora, hay otra herramienta que es muy importante, que es la herramienta de mover. La herramienta mover nos permite, obviamente, a partir de alguna selección que tengamos, por ejemplo, selecciono toda la planta alta, mover el objeto de un lugar al otro, ¿sí? Bien, el tema es que cuando nosotros tenemos en un mismo modelo, muchas cosas sueltas, o en realidad estamos modelando sobre un archivo cualquiera, cuando yo quiero mover, por ejemplo, una pared, no me va a permitir hacerlo, o en realidad me va a arrastrar todo lo que está relacionado a ella. Por ejemplo, toco la herramienta mover, agarro cualquiera de los vértices, y si quiero mover, me va a arrastrar básicamente todo. Entonces yo debería poder seleccionar solamente lo que quiero mover, ¿sí? Como podría hacer algo así, tocar la elección de mover y ahí recién desplazarlo. Pero igual así todo, siempre algo va a llevar como referencia y siempre algo va a llevarse eh, como digamos, atado en definitiva a ese archivo. Entonces, hay algo que en el programa que es muy útil y que ayuda también a la herramienta mover y en general al desarrollo del programa, que son los grupos y los componentes. El grupo es básicamente unir más de un objeto, ¿sí? O más de una línea, o más de una superficie, y en definitiva agruparlo, bien, como bien dice el nombre. Ahora, el componente, que sería otra herramienta que está dentro mismo de la función de los grupos, es la que nos permite por ahí generar elementos que son repetitivos. Es decir, elementos que yo quiero que se repitan o que estén en varios lugares al mismo tiempo y estén siempre relacionados. Vamos a verlo ejemplificado con una columna, ¿sí? Que es el ejemplo para ir más fácil para visualizarlo y entenderlo. Yo voy a generar una columna de tamaño cualquiera y con las dimensiones obviamente X. Si yo quiero generar un grupo, bien, para que las superficies obviamente no estén sueltas, lo que tengo que hacer es seleccionar todo, bien, seleccionar todas las partes, apretar el botón derecho y optar por la opción que dice crear grupo, ¿sí? Es decir, selecciono todo, botón derecho, crear grupo, y automáticamente entonces, a diferencia del resto de las cosas que estaban sueltas, quedaron dentro de una misma espacio, ¿sí? Ahora, ¿cómo edito o cómo modifico un grupo? Una vez que está generado, lo que tengo que hacer básicamente es hacer doble clic sobre el grupo y automáticamente se va a sombrear el resto de la superficie y entonces cuando hago doble clic sobre cualquier grupo, básicamente el resto se va a sombrear, no me va a dejar editarlo y solamente me va a dejar editar en definitiva lo que tengo dentro de mi grupo. Es una manera de organizar el archivo y de poder independizar espacios o partes de la casa. Por ejemplo, si yo quería independizar o mover esta pared, perdón, va a ser más fácil si yo, por ejemplo, la selecciono. Acuérdense que con el control sumamos selecciones. Voy a seleccionar todas sus caras, voy a hacer botón derecho y le voy a crear grupo. Al crear un grupo e independizar el resto de la vivienda con esto, con esta pared, digamos, lo que puedo hacer en definitiva es poder moverla o editarla de manera más fácil y más simple. Es decir, si yo quiero moverla, ahora puedo ir a la opción de mover, tocar la pared y moverla sin que me perjudique el resto del archivo, ¿sí? Y si quiero editarla, puedo hacer doble clic y editarla, ¿sí? Sin tener que, o sea, sin afectar, en definitiva, el resto del modelo. Es una manera por ahí de trabajar organizando espacios, organizando diferentes objetos dentro del modelo. ¿Hace falta hacer todo grupo? No, yo creo que no. Digamos, la creación de los grupos es importante para determinados objetos, para elementos que están sueltos, para las carpinterías, las ventanas, las puertas, para el terreno, incluso para un objeto en particular. Eh, Está bueno poder generar los grupos, pero generar los grupos, digamos, con algún criterio, con algún sentido, ¿sí? A veces solamente para diferenciar esta pared del resto eh, no tiene, digamos, mucho sentido, sino que por ahí me va a complicar más el trabajo que lo que me va a ayudar, ¿bien? Pero bueno, a modo de ejemplo, para que se entienda bien cuál es la diferencia, yo podría entonces agrupar dentro del mismo modelo un elemento y diferenciarlo, ¿sí? Ahora, ¿cuál es la diferencia entre grupo y componente? ¿Sí?
En principio, voy a copiar y pegar este mismo objeto. Voy a tenerlo dos veces. En principio son objetos iguales. La diferencia entre el grupo y el componente, como les decía hoy, es lo que está referido a que un elemento, el grupo, es un elemento único, y en cambio el componente es un elemento repetitivo. ¿Qué significa? Vamos a generar entonces un componente. Un componente se genera siempre a partir de un grupo, es decir, seleccionamos, vamos a explotarlo primero para desarmarlo. Vamos a seleccionar todos los objetos de vuelta, ¿sí? Todas las líneas y las superficies. Vamos a crear un grupo y a partir de haber creado un grupo, vamos a tocar de vuelta botón derecho y vamos a crear un componente. Es decir, el componente se genera siempre a partir de un grupo base, que puede ser el mismo que estábamos trabajando o puede ser otro, obviamente. Pero bueno, la generación del componente siempre va a ser a partir de un grupo. El componente, como es un elemento que va a ser repetitivo, va a tener determinados parámetros, nos va a permitir, por ejemplo, poner un nombre, no es estrictamente necesario, pero podemos ponerlo, por ejemplo, columna, crearlo, y como les decía, en principio no hay diferencias, ¿sí? Lo mismo, o no vamos a poder apreciar la diferencia entre un grupo y un componente, porque en principio son iguales. Ahora, ¿cuál es la diferencia real entre cada uno y otro? Bueno, voy a empezar a copiar y pegar el componente en distintos espacios y distintos lugares, ¿sí? Suponiendo que en mi proyecto este elemento, ¿sí? Que era la columna, se repite muchas veces. La ventaja que me da entonces tener elementos que sean componentes es que cualquiera que yo agarre, ¿sí? Puedo editarlo y al editarlo me va a editar todos al mismo tiempo, ¿sí? Es decir, me cambió el módulo de proyecto de la columna, en vez de ser 20 por 20, ahora tiene otra medida diferente. Voy a editar uno y automáticamente me va a cambiar todos al mismo tiempo. Cosa que con el grupo no nos pasa, ¿sí? Fíjense que este era nuestro grupo, voy a copiar y pegar también varias veces. Y por más que en principio, ¿sí? Sean todos iguales, si yo agarro cualquiera de ellos y lo quiero editar, voy a poder hacerlo sin problema, pero no va a modificar el resto, ¿sí? Cada uno de estos elementos, que eran grupos, va a mantenerse independiente. En cambio, cualquiera de los grupos, ¿sí? Perdón, cualquiera de los componentes que yo tengo acá, me va a permitir editarlo sin ningún problema y va a mantener entonces una relación entre uno con otros que siempre que edite uno se van a editar todos al mismo tiempo, ¿sí? La generación de los componentes es importante por ahí para elementos que sabemos que se van a repetir en el proyecto, como pueden ser ventanas, puertas, carpinterías, escalones, escaleras, bueno, columnas. Cualquier elemento que ustedes vean que es un elemento repetitivo y que necesito que quede justamente relacionado uno con otro, es importante diferenciarlo y generar un componente antes de seguir trabajando, para que a partir de esa generación de componentes yo pueda, bueno, poder ahorrarme bastante tiempo, porque voy a poder editar uno al mismo tiempo que estoy editando todos, ¿sí? Entonces la diferencia entre uno y otro, ¿sí? Entre el grupo y el componente, es principalmente esa. Un grupo es un elemento único, ¿sí? Un elemento que lo vamos a generar por única vez. En cambio, el componente es un elemento que se puede multiplicar y que siempre va a estar relacionado y va a tener una relación, digamos, entre unos con otros. ¿Bien? Ahora, dentro de los grupos y los componentes, eh, retomando un poco el concepto de la herramienta de mover, ¿sí? Vamos a poder trabajar bastante más cómodo, porque al generar un grupo o un componente, cualquiera de las opciones, nos va a permitir entonces agarrar el objeto de cualquier parte y poder moverlo y cambiarlo de posición sin problema. Cosa que si no tenemos esa diferenciación hecha dentro del modelo, no vamos a tener esa facilidad para editar y mover los espacios. En cambio, cuando yo quiero hacerlo con elementos como el grupo y el componente, es bastante más fácil, ¿sí? Entonces, dentro de nuestro elemento, perdón, dentro de nuestro modelo, ¿sí? Hay un elemento que es bastante repetitivo, que es el de estas especies de parasol o columnas que tiene diferenciadas, que nos ayudan por ahí a limitar este espacio del resto. Entonces, este espacio, este elemento, vamos a hacerlo de 2 metros de alto, es un elemento que en definitiva se repite muchas veces, porque fíjense que está en varios lugares, y que es importante que por ahí, si edito uno, se puedan editar todos al mismo tiempo. Entonces, voy a seleccionar todas las partes, una vez que lo genere. Estoy seleccionando con el control. Bien, voy sumando selecciones. Y voy a apretar botón derecho, crear grupo.
Bien, al crear grupo, lo que hice ya es diferenciarlo del resto. Fíjense que cuando lo selecciono, me lo selecciona todo al mismo tiempo. Pero como decíamos que va a ser un elemento que se va a repetir muchas veces, este elemento, además de grupo, lo voy a convertir en componente. Para que entonces, si yo este elemento lo copio y lo pego en varios lugares, ¿sí? Con distintas posiciones, cuando edite uno, como decíamos hoy, voy a editar todos al mismo tiempo. ¿Sí? Bien, ahora, hay unas funciones que están dentro de la herramienta mover, que vamos a ver ahora, que tienen que ver con la herramienta de duplicar, multiplicar y dividir. Son funciones que están dentro de la misma herramienta, de la herramienta mover, que nos van a simplificar bastante el trabajo y en este caso, por ejemplo, que tenemos que hacer repetición de elementos, nos van a ser de buena utilidad. Entonces, dentro de la herramienta mover, ¿sí? Como decíamos hoy, tocamos en la herramienta, vamos a tomar un punto cualquiera y vamos a mover el elemento como queramos. ¿Bien? Ahora, si yo toco el control una vez, lo que voy a hacer es activar la función del duplicado. ¿Bien? Es decir, a partir de una figura base, voy a duplicar la figura y obviamente la voy a mover al lugar que yo quiera. Es decir, tengo dos funciones en una. Es como si agarráramos este elemento y en vez de moverlo, tocamos el control y lo podemos duplicar y mover al mismo tiempo. ¿Sí? Eso es bastante simple, es decir, seleccionamos cualquier elemento, vamos a tocar el control y automáticamente entonces nos va a permitir o se va a activar la función de duplicado. ¿Sí? Podemos hacerlo tanto con grupos como componentes, como también con líneas. Si yo, por ejemplo, selecciono esta línea y quiero duplicarla, puedo tocar el control, ¿bien? Y automáticamente también voy a moverla. Y no solamente voy a tener que, por ejemplo, dibujarla de vuelta, sino que directamente puedo duplicarla sabiendo que va a tener exactamente la misma medida. Entonces, la herramienta de mover obviamente aplica a elementos que son grupos o componentes, pero también aplica a todos nuestros elementos dentro del modelo. Dentro de la herramienta mover decíamos entonces que tenemos la herramienta de duplicar. Tocando el control, activamos o desactivamos esa función. Fíjense que el símbolo de mover se le suma ahí abajo a la derecha un simbolito más, ¿bien? Que es el que justamente determina que estamos duplicando la figura. Ahora, dentro de esta misma herramienta tenemos una función que es la de multiplicar. Cuando nosotros queremos repetir una misma distancia, una X cantidad de veces, ¿sí? Podemos entonces ir seleccionando el objeto, ir tocando el control e ir haciendo un duplicado, siempre tomando la misma referencia a una distancia equitativa. Ahora, hay una función, como decía recién, que es la de multiplicar. ¿Cómo funciona esta herramienta? Bueno, en principio vamos a agarrar otra vez la herramienta mover, vamos a poner un punto cualquiera, vamos a tocar el control, entonces vamos a activar la función de duplicado, y a partir de la función de duplicado vamos a escribir una distancia, como por ejemplo puede ser 2 metros. Vamos a apretar Enter, entonces este elemento se copió a 2 metros, ¿sí? Y yo lo que necesito ahora en definitiva es copiarlo múltiples veces, ¿sí? Entonces, a partir de esa función que elegimos, vamos a apretar asterisco y cantidad de veces de copias. Por ejemplo, asterisco 5, y vamos a multiplicar entonces este mismo elemento que lo copié a 2 metros 5 veces. ¿Sí? O multiplico por 10. ¿Sí? Asterisco 3 o asterisco 10. Bien, según lo que yo necesito, puedo hacer esas múltiples copias, todas respetando la misma distancia, es decir, la de 2 metros, que era el caso de lo que estamos trabajando ahora. Bien, vamos a hacerlo de vuelta. Selecciono el elemento, voy a la herramienta mover, toco el control para activar la función de duplicado y estipulo cuál es la distancia que necesito. Por ejemplo, vamos a ponerle 10 metros. Ahora, quiero que esta misma función, es decir, este elemento copiado a 10 metros, se repita muchas veces. Entonces, automáticamente, después de haber copiado el elemento, voy a apretar asterisco y la cantidad de veces que quiero que se copie. Por ejemplo, asterisco 4. ¿Bien? Entonces, esta misma distancia de 10 metros se repitió en las 4 veces. ¿Sí? Esa función es la función entonces de multiplicar. Agarramos el elemento y lo multiplicamos a la distancia que queramos. ¿Sí? Bien. Ahora, dentro de la herramienta multiplicar también está la función de dividir. Es decir, vamos a agarrar la herramienta mover, vamos a tomar, en vez de un punto de referencia que era el de 10 metros, vamos a tomar un punto final. Por ejemplo, el de 50 metros. ¿Sí? Y ahora, entre esta distancia de 50 metros, yo quiero una X cantidad de divisiones. Es decir, aprieto la función de la barra en diagonal, ¿sí? Que sería la de dividido, y escribo la cantidad de veces que quiero que se divida ese espacio. Por ejemplo, divido 5. Aprieto Enter
Entonces, esta distancia de 50 metros me la va a dividir en 5 espacios, ¿sí? O me la va a dividir en 10 espacios, o en 8 espacios, o en 7, ¿sí? Según lo que yo quiera. Es decir, voy a hacerlo de vuelta. Vamos a seleccionar el objeto. Vamos a tomar como referencia este punto. Vamos a duplicar el objeto, ¿sí? Tocando una vez el control, y lo vamos a llevar a los 50 metros. Una vez que estipulamos la distancia final, ahora estipulamos la cantidad de veces que queremos dividirlo. Entonces, distancia 50 metros, y ahora apretamos dividido, es decir, el diagonal, y la cantidad de veces que quiero que se divida. Por ejemplo, 5. ¿Bien? Puedo modificarlo sobre la marcha e ir ajustando según lo que yo necesito. ¿Bien? O vaya, digamos, necesitando, o vaya diseñando. Porque puede ser que no tenga muy clara cuál es la distancia que necesito entre las columnas, y puedo ir estipulándolo de esta manera, ¿sí? Ahora vamos a aplicarlo un poco al modelo, que es algo que por ahí les va a servir y les va a ser práctico para el desarrollo, en definitiva, del objeto. Vamos a levantarlo, como decíamos, a 2 metros, como lo teníamos antes. Y ahora, yo tengo un elemento que se repite múltiples veces. Entonces podría aplicar, en definitiva, a partir del elemento que ya lo convertí en componente. Vamos a seleccionar un punto cualquiera y vamos a copiarlo con la función del control a una distancia X, porque en realidad no la tengo muy estipulada, sino que la tengo dibujada en el modelo, ¿sí? Y ahora voy a ponerle, ya que lo copié una vez, voy a ponerle por 5, por 8, por 10, ahí va, ¿sí? Entonces, este mismo elemento lo copié 10 veces, ¿sí? Eso que podría haber hecho manualmente, voy a volver para atrás, y haber elegido ese punto de referencia con el control, puesto en ese lugar, vuelto a seleccionar, apretar otra vez el control, volver a copiarlo, y así sucesivamente. Eso que lo podría haber hecho manualmente, puedo hacerlo en definitiva con una sola herramienta, que es la herramienta de multiplicar. Selecciono, toco el punto de referencia, bien, duplico el elemento a la distancia que necesito, y ahora estipulo cuántas son las cantidades de copias, por ejemplo, 10. Entonces, en la misma herramienta, tengo entonces, en definitiva, la función de multiplicar, que me permite justamente agilizar un poco los tiempos, ¿sí? Lo mismo si hiciéramos al revés, es decir, yo acá, porque en definitiva conozco cuál es la distancia que tengo, pero si yo no la conociera, podría agarrar y decir, bueno, a partir de este elemento, ¿sí? Aprieto el control, lo llevo al punto final, es decir, al punto que en definitiva tengo que cubrir. Y ahora pongo dividido la cantidad de veces que quiera. Por ejemplo, divido 8, divido 10, divido 11, ¿sí? Entonces puedo ir logrando, en definitiva, en esa misma distancia, que el elemento se vaya repitiendo X cantidad de veces, e ir logrando, en definitiva, cuál es la apertura, ¿sí? O la distancia que quiero definir entre cada uno de los lugares, ¿sí? Como les decía, acá ya la tenemos definida, porque era una distancia que estaba estipulada, pero tranquilamente esta podría ir definiéndola según lo que yo quiera ir armando. ¿Bien? Entonces, dentro de la herramienta mover, herramienta multiplicar, herramienta dividir y herramienta, bueno, obviamente, duplicar, ¿sí? El mismo elemento, tocamos control y lo duplicamos, ¿sí? Bueno, muy bien, entonces, en este módulo 2 básicamente lo que estuvimos repasando fue importar el archivo, ¿sí? Aplicamos entonces con la herramienta de la línea o del lápiz, cómo dibujamos la superficie, ¿sí? Le empezamos a levantar y darle forma con la herramienta de empujar a tirar. Estuvimos viendo las herramientas que tenemos dentro de la herramienta mover, justamente, y estuvimos explicando un poco lo que son los grupos y los componentes dentro del objeto, ¿sí? El objetivo de esta clase, ¿sí? Y ya pensando en el módulo 3, es empezar a darle forma justamente al modelo, sea este o, bueno, o si están trabajando con alguno de ustedes en particular, ir dándole forma e ir levantándolo. Y empezar entonces a darle forma a este objeto, por lo menos con las herramientas que vamos viendo hasta ahora, ¿sí? La clase que viene vamos a ver la herramienta rotar, equidistancia, sígueme, escala y demás, ¿sí? Que son herramientas del paquete de edición, ¿sí? Importantes, y que vamos a ir determinando y ir aprendiendo para poder aplicarla justamente al modelo, ¿sí? Así que bueno, nos vemos entonces en la próxima.